Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de septiembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 1 al 9. Filipenses 3, 1 al 9. Filipenses es la carta del gozo, así se conoce entre la comunidad cristiana. Es una de las cartas escritas desde la prisión, posiblemente desde Roma, entre el año 60 y 62. Iglesia de Filipo, que está ubicada en Macedonia, vecina a la iglesia de Tesalónica. Ambas iglesias fundadas por San Pablo son queridas por San Pablo, o sea, todas las iglesias son amadas por San Pablo, pero particularmente estas dos iglesias trataron bien a San Pablo, tuvieron una buena acogida. Su lenguaje es un lenguaje muy cercano, tanto a los tesalonicenses como a los filipenses. Pablo les habla con mucho afecto, con mucha cercanía. Hubo otras iglesias que constantemente, como los corintios, los gálatas, cuestionaron el apostolado de San Pablo, cuestionaron mucho su llamado, pero particularmente la iglesia de Filipos y la iglesia tesalónica, que estaban en la provincia de Macedonia, eran cercanas a Pablo, eran afectivas, cuidaban a Pablo, respaldaban su ministerio en todo el sentido de la palabra. Y pues se nota también en la manera como Pablo le escribe a los filipenses. Esta carta, entonces, de nuevo escrita desde la cárcel, llamada por la mayoría en la comunidad cristiana como la Carta del Gozo, pues es que en tan pocos capítulos, solo en 4 capítulos, menciona más o menos unas 16 veces, hace referencia al gozo, a la alegría, y pues llama mucho la atención porque Pablo está en una condición adversa, está encarcelado, con cierta incertidumbre de lo que acontecería con su vida, y a pesar de todo, el lenguaje que él desarrolla en esta carta es invitando al gozo en el Señor. Bueno, demostrándonos claramente lo que el mismo Pablo enseña en el gozo como parte del fruto del Espíritu, que es una obra del Espíritu en el creyente, que no depende de las circunstancias, que no depende de que las cosas estén como quisiéramos, sino que depende de la presencia del Señor, de la obra del Señor, de ese milagro que el Señor hace en el corazón en cada uno de nosotros. Así que pues es una carta muy agradable de leer. Su lenguaje es muy cercano, porque aunque hay algunas advertencias, y lo vamos a leer en el capítulo 3, no hay, como en otros escritos, como una demanda particular de San Pablo. Es más bien un cuidado pastoral, es más bien unas advertencias. No hay un lenguaje de confrontación con la iglesia de Filipos, como si lo hay con los Gálatas, por ejemplo, como si lo hay con los Corintios, que es una, unas cartas un poco más confrontativas. Bueno, la primera iglesia en Europa es la iglesia de Filipos. A propósito de Efesios, Efesios no queda en Europa. Acordémonos que fue la carta que vimos la semana pasada. Ni Gálatas ni Efesios quedan en Europa, quedan en Asia, en la actual Turquía. Ya Filipos, Tesalónica y Corintios sí están en la parte europea, creo que todas en la actual Grecia. Bueno, estas están en Macedonia, hacen parte pues ya de las iglesias en Europa a donde Pablo llegó.
¿Qué nos trae el capítulo 3? Vuelvo a empezar con algo que es como el tema central de la carta. Gozaos en el Señor, ¿sí? Gozaos en el Señor. Ahora, la claridad que nos da Pablo sobre el gozo es esa. El gozo está en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi esperanza. El gozo del Señor es mi verdad, ¿sí? Y pues puede que haya muchos, no haya muchos motivos en nuestras circunstancias para gozarnos. No sé, a veces, pues Pablo lo hace, eso se lo dice a los corintios, gozarse en las adversidades, en las dificultades, pues no es tan común. Pablo lo hace, les recuerdo, porque se lo dice a los corintios, que él se gloría, que él se goza en las adversidades, en las debilidades, porque son una oportunidad de ver el poder del Señor. Y aquí dice, claro, mi gozo tiene que estar en el Señor, en lo que Él es para mí, en lo que yo soy para Él, en los planes que Él tiene para mi vida, en, en las verdades que Él me anuncia. Y Pablo empieza este bloque de la carta, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta es una expresión del maestro pastor, ¿sí? Hemos hablado cuando, por ejemplo, cuando hablábamos de Efesios, cuando Pablo habla de ministerios, también lo habla en Corintios, bueno, es un tema recurrente en Pablo. Cuando habla del ministerio del maestro, lo acerca al de pastor. Y en algunas lecturas de estos textos se toma este ministerio como si fuera uno solo, ¿sí? Que el maestro a la vez era pastor. El maestro pastor, pues, no le es molesto y él entiende que es seguro decir las mismas cosas. Un padre, un padre debe ser un maestro pastor, estoy hablando del papá y la mamá biológicos, debe ser como maestro pastor, que siempre está enseñando, que siempre está instruyendo, que siempre está corrigiendo, ¿sí? Un papel muy importante en la pastoral, entendiendo la pastoral como ese cuidado, ese alimento, esa orientación, esa guía, pues tiene que ver con una constante instrucción y con una constante corrección. Y por esas cosas particulares que tenemos los seres humanos que a veces olvidamos o a veces nos hacemos un poco los de los oídos sordos, pues es necesario que haya una persistencia, una perseverancia en la instrucción. Pablo, ¿qué les dice? No, no me molesta, es que es mi tarea, pero además para ustedes es seguro. Uno con los hijos no se puede cansar, uno con la Grey como pastores y maestros, no nos podemos cansar de estar recalcando los principios, ¿sí? Instruyendo primero y luego corrigiendo. Ahora, ¿dónde se invierte más tiempo? En la instrucción, ¿sí? A mayor instrucción, menos corrección. Es muy difícil además corregir algo que no se instruyó. Es casi incoherente, es casi incomprensible corregir algo que nunca se ha instruido. Por eso, la mayor demanda de tiempo en un proceso educativo, hablo como padres, como maestros, como pastores, está en la instrucción, en la fundamentación, ¿sí? En dar dirección, en dar capacitación. Un padre hace eso, un padre está constantemente formando el carácter en sus hijos, debería estar formando el carácter de Cristo, y entre más instrucción, pues es mucho más fácil la corrección. La instrucción es como ese derrotero que se le da al discípulo, a la grey o a los hijos, al alumno, al estudiante, para que pues siga un camino y ya la corrección implica cuidar que no se desvíe de ese camino. Así que Pablo dice, es seguro para ustedes, para mí no me es molesto que esté diciéndole las mismas cosas. En el 2 usa una expresión fuerte, pero no es contra los filipenses, es más bien contra, acordémonos que hay un problema entre otros en la iglesia primitiva
y es el tema de los judaizantes. Ellos tenían varios problemas doctrinales y teológicos porque las iglesias eran unas iglesias heterogéneas, había personas de diferentes orígenes y por un lado había un problema que se llama el gnosticismo, entre otras cosas, unas doctrinas que negaban la humanidad del Señor. Era difícil, ¿no? Porque mire, por un lado, voy a tomar estas dos opuestas, diría yo. Los gnósticos que negaban la humanidad, buscaban negar la humanidad del Señor, donde promovían o un libertinaje o un ascetismo, donde como el cuerpo no es nada, usted puede hacer con él lo que quiera, libertinaje, o como el cuerpo es malo, dele duro al cuerpo, ¿sí? Eso era difícil, pero un problema de ellos que en su doctrina es que terminaban negando la humanidad del Señor, ¿sí? Solo se quedaban como en su divinidad. Por otro lado estaban los judíos, que los judíos buscaban judaizar a los cristianos que no eran de origen judío, ¿sí? ¿Cómo? Que se circuncidaran, que practicaran, bueno, como los ritos judíos, ellos creían que para ser cristiano, no negaban al Mesías, para nada, pero ellos creían que para ser cristianos primero tenían que ser judíos. Entonces, Pablo, sobre todo, advierte más sobre esto, sobre los gnósticos. Juan es el que va a advertir más este tema, y parece que estos judaizantes pues estaban rondando también un poco a los gálatas, y miren cómo habla de ellos, guardados de los perros. Bueno, esta es una expresión común de los judíos hacia los gentiles, ¿sí? Los judíos ortodoxos, hablo tradicionalmente, veían a los gentiles como personas que por no tener fe, por no reconocer al Señor, los consideraban como perros. Perros en la época bíblica es un equivalente a los cerdos, ¿sí? Eran dos animales inmundos completamente por sus hábitos, porque igual que los cerdos, los perros comen de todo, los perros están en las basuras, los perros están donde haya podredumbre, ¿sí? Un perro, pues hoy y siempre, solo que hoy los domesticamos, como tristemente también se domesticaron los cerdos, imagínense a dónde hemos llegado, pero eran animales impuros por sus hábitos, ¿sí? Por su forma de vivir, tanto los perros como los cerdos. Y esa expresión era una expresión analógica, pero fuerte, de comparar a los gentiles con los perros por su impureza. Pero aquí Pablo le está diciendo perros a los judíos, o sea, se les está devolviendo de una manera muy fuerte y le dice a los filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bueno, esto es un tema enfático también digamos, en el lenguaje de origen semítico del hebreo, ese énfasis en guardaos, 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 ¿sí? Son expresiones enfáticas que son muy comunes del hebreo, del arameo. Y Pablo lo trae acá para advertir sobre tres características fuertes sobre los judíos: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Y cuando se refiere a mutiladores del cuerpo, es que acuérdense que ellos profesaban la circuncisión. Entonces Pablo, de manera despectiva, se refiere a esto, estos que van mutilando el cuerpo, porque la circuncisión implicaba una mutilación, ¿sí? de una parte del cuerpo. Ya luego, entonces, esto es como una confrontación no contra los filipenses, sino contra los judíos. En el 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De alguna manera, el judío religioso, que lo hemos visto por ejemplo, en las expresiones de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, tenían cierto orgullo y arrogancia porque ellos llevaban sobre su cuerpo marcas,
de piedad, digámoslo de esta manera. Vuelvo a traer al presente aquella, digamos, parábola que utiliza el Señor del fariseo y del publicano, donde el fariseo dice que da gracias porque él es bueno, porque él diezma todo, porque él cumple la ley y que sobre todo le agradece por no ser como ese publicano. Publicano en la época del Señor era sinónimo de pecador, pero de los peores, porque el publicano se metía con el bolsillo del pueblo y pues obviamente lo tenían como de lo peor. Y el publicano cuando oraba decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces Pablo aquí en los Filipenses les está diciendo pues digamos, no tenemos que tener confianza en las marcas físicas de la religión o de la fe, sino en el interior, en la circuncisión que se manifiesta a través de un servicio que se hace en el Espíritu a Dios, donde no nos gloriamos de lo o sea, no nos gloriamos en nosotros mismos, sino que toda nuestra gloria está en Cristo. Bueno, hay algo muy importante que hay que entender y diferenciar en el cristianismo y que yo creo que por eso, bueno, yo no lo creo solamente, así lo comentan pues muchos, digamos, comentaristas bíblicos, eruditos bíblicos, y es que el cristianismo impacta, ¿sí? La forma del cristianismo impacta porque cuando surge el cristianismo, el sistema religioso que era el judaísmo en su época, que sí influenciaba en el mundo, aunque ellos no hacían proselitismo, o sea, ellos no buscaban que la gente se convirtiera, ¿sí? Obviamente, pues había personas que se convertían ya fuera por matrimonios, por cercanías, pero el judío no promueve su fe, ¿sí? El judío no busca que otros sean judíos, no como el cristianismo, así es, ¿no? O sea, no hacen proselitismo. Sí hay conversiones, pero no porque ellos lo promuevan, sino porque pues, la gente se quería adherir a ellos por algunas circunstancias. El caso es que era una religión muy rígida, eh, pues que tenía ciertos aspectos y proyectaba cierta arrogancia, orgullo, menosprecio hacia el prójimo, y aparece el cristianismo que tiene un lenguaje de amor, de misericordia, no, ojo, no alcahuete con el pecado, ¿sí? Sino con las personas, donde se reconoce que todas las personas son pecadoras, pero que todos tienen una oportunidad al arrepentirse de hacer parte de la comunidad de fe, ¿sí? El judaísmo, entre otras religiones, limitaba mucho a su, digamos, a su origen étnico. Sí habían conversiones, pero pues siempre eran como considerados no puros. En cambio, el cristianismo abre una brecha, uno, a la santidad, ¿sí? Porque estas religiones eran un poco extrañas, porque aunque eran religiosos, practicaban, por ejemplo, poligamia, se embriagaban, bueno, y tenían otras prácticas que eran un poco contradictorias, porque pues la fe implica una vida de virtud, y eso muestra el cristianismo muestra virtudes, el cristianismo enseña una vida de rectitud, de justicia, de equidad, de misericordia, de bondad, y por eso fue tan impactante y fue una respuesta, ¿sí? En ese momento y durante la historia del cristianismo ha sido una respuesta que contrarresta un poco la corrupción y la violencia que se han multiplicado a través de la historia en medio de la humanidad. El cristianismo puro en el espíritu, centrado en Jesucristo, no centrado digamos, en sus representantes, no centrado ni siquiera en doctrinas, no centrado en dogmas, no centrado en rituales, sino en la persona de Jesucristo, es es una fe transformadora que contrarresta y en verdad, como dijo el Señor, es luz en medio de las tinieblas, es sal en medio de de un mundo simple. Y por eso era tan impactante y se expandía de tal manera y confrontaba de verdad la vida de las personas, llevándolas a ser mejores personas, ¿sí? Porque procuraba que fueran mejores personas. Y no solo mejores personas por altruismo,
no solo mejores personas por vanagloria, sino mejores personas porque procuraban siempre glorificar al Señor. Dice Pablo, yo tengo en qué confiar en la carne, si alguno piensa. Entonces Pablo empieza a hacer su descripción o sea, yo soy judío, dice Pablo, y no soy cualquier judío, y empieza a describir. Dice, fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, estoy en el versículo 5 de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo está diciendo, si alguien tiene que gloriarse, ustedes se glorían porque por la circuncisión, ustedes se glorían por ser judíos, pues yo debería gloriarme más, porque yo soy más judío que muchos de los que dicen ser judíos. Entonces describe, soy de tal linaje, soy de esta tribu, soy fariseo. El fariseísmo era, digámoslo así, la secta religiosa más radical y puritana que existía, ¿sí? De hecho, el Señor Jesús era de esa corriente farisea, era una corriente que en verdad quería hacer lo bueno. O sea, es cierto, solo que pues en la época del Señor habían muchos que se habían vuelto un poco hipócritas, pero el fariseísmo como doctrina esencial era buena. Ellos buscaban el cumplimiento cabal de la palabra del Señor. O sea, no eran malos, solo que había algunos que se habían desviado, extremos, se habían vuelto extremos, pero en esencia era bueno. De nuevo, Pablo era fariseo, el Señor Jesús era de corriente farisea, eso es innegable. Y, y Pablo lo dice, bueno, quiero decirles que aún en cuanto a la fe, yo era fariseo, o sea, era los más de los más consagrados, de los más apartados, yo también lo era. Pero ¿qué va a decir luego en el versículo 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algo así, yo no me jacto en lo que era, yo no me jacto en lo que he sido. Yo me jacto solo en Cristo, no más. O sea, no es el linaje, no es de donde vengo, no es el abolengo, no es el dinero, no es el conocimiento, no es mis estudios, mis títulos. Eso lo estimo como pérdida con tal de ganar a Cristo, porque para mí lo más importante ahora y siempre es que el Señor tomó mi vida, me apartó para Él, me nombró como su hijo, me hizo su heredero y ahora soy parte suya. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no me puedo jactar en lo que he sido, en lo que tengo, en lo que hago. Yo, si en algo me jactara, me jactaría en lo que soy en Cristo. Esto es un acto de mucha humildad, donde, como dijo Juan el Bautista, yo menguo, pero Él crece. Menos de mí y más de ti, Señor. Donde si algo he logrado, si algo he alcanzado, hoy reconozco humildemente que ha sido porque me has dado vida, porque has tenido misericordia, porque me has abierto puertas, porque has puesto personas en mi camino para bendecirme. Pero yo no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. La medida justa, dice San Pablo de los Romanos, la visión justa de sí mismo conforme a la medida de fe es que yo sé lo que soy en Cristo, en Cristo. Yo no soy el mejor que nadie en nada. Yo lo que soy, soy en Cristo. Y cada día, que es lo que vamos a ver en la lectura de mañana, cada día procuro es avanzar, cada día procuro crecer en Cristo. Yo no tengo que ganarle a nadie, yo no tengo que demostrarle a nadie, yo no tengo que competir contra nadie. Yo tengo que alcanzar la meta del supremo llamamiento que a mí me fue colocada. Yo tengo que superar algo hoy y es a mí mismo, ¿sí? Obvio, claro, y es importante. Uno en la vida tiene referentes, uno en la vida sí tiene, digamos, desafíos, ¿sí? Inspiraciones, pero esas inspiraciones tienen que ser, como nos enseña la Biblia, en la fe, ¿sí? Referentes para crecer, claro que sí, pero mi modelo, mi estándar, mi medida, mi meta para alcanzar tiene que ser Cristo y lo que Él plantee para mí, que es seguro mucho mejor que lo que yo me pueda plantear o cualquiera me pueda plantear. Pablo entonces está diciendo todo esto que para mí era motivo de confianza, de certeza, todo esto que con lo cual nos están menospreciando, porque los judíos menospreciaban a los gentiles,
por no estar circuncidados. Los judíos los menospreciaban por no cumplir las leyes judías. Y Pablo dice, mire, todo eso por lo que nos desprecian delante del Señor ya no vale nada, porque el Señor cumplió toda la obra en la carne para llevarnos a una vida en el Espíritu, que no es tan fácil. La vida en el Espíritu no es más fácil que la vida religiosa. Es más fácil la circuncisión, es más fácil cumplir unos ritos y unas tradiciones, pero vivir en el Espíritu es más complejo, porque tiene que ser un ejercicio constante de profundizar, de enfocarse en el Señor, de menguar, de detenerse, de pausar, de cerrar la boca, de escuchar atentamente, de disponer el corazón. Y no es mucho más fácil hacer como repetir cosas, como seguir códigos. Es mucho más fácil eso que quedarse quieto, que tratar de agudizar los sentidos, que escuchar la voz del Señor. Porque nosotros fuimos formados de manera muy reactiva. Nosotros constantemente estamos reaccionando. Antes no nos enfermamos, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo está sometido a una constante tensión, ¿sí? Es una constante tensión y una sobreestimulación a nuestros sentidos que nos hace vivir de manera reactiva. Constantemente estamos reaccionando. No, la vida en el espíritu sí implica parar, pausar, contemplar. La vida en el espíritu implica contemplación. ¿Y la contemplación qué demanda? Enfocarse. Demanda callar el alma, callar la boca, abrir muy sensiblemente los oídos, los ojos, el corazón a lo que el Señor tiene para nosotros. Esa obra sobrenatural es la que a veces no permitimos que el Señor haga en nosotros porque no nos quedamos quietos. ¿Sí? Hay cosas, no sé, es como cuando nuestros hijos se lastimaban, se clavaban pues una puntica de algo, ¿sí? Se me olvida, un clavito, ¿sí? Y ellos lloran y se desesperan y tienen algo clavado en el dedito, cómo hay manera de sacar esa espina, digámoslo así, una espina, ¿cómo es posible sacarla? Bueno, se tiene que quedar quieto para que con delicadeza se le pueda retirar esa espina. Entonces, pero no, nosotros somos como los niños que tenemos una espina clavada y gritamos y damos vueltas y no hay manera de que se la saque. Eso implica la vida de fe, estar quietos, quedarse quietos, acallar el alma. Es que es muy difícil escuchar al Señor cuando no paramos de parlotear y de hablar. Es muy difícil entender al Señor cuando constantemente estamos moviéndonos, moviéndonos, moviéndonos y no dejamos esa cabeza quieta. Antes no nos enfermamos más mentalmente. Eso trajo el cristianismo y Pablo está diciendo eso. Toda esa tradición que era mi digamos, mi fortaleza, mi motivo de jactarme de orgullo, no, eso no vale nada. De verdad lo que vale es Cristo, lo que Él hace hoy, lo que estará haciendo constantemente. Por eso decido dejar eso atrás, enfocarme en Cristo, que de eso vamos a hablar un poco mañana, que es la lectura que sigue. Oremos, démosle gracias al Señor por concedernos este nuevo día. Padre, te presentamos nuestras vidas, la vida de nuestros seres amados. Te pedimos que nos bendigas. Danos tu bendición. Tu bendición, Señor, la entendemos, así nos enseña la Escritura, que nos des dirección, que nos des provisión y que nos des, Señor, tu protección. Protégenos con tu autoridad. Provéenos, Señor, con todas tus riquezas en gloria, Señor, y dirígenos con tu sabiduría. Tú sabes, Señor, lo que debemos hacer hoy y ayúdanos a hacerlo de tu mano, Señor, alcanzando los propósitos y alcanzando la meta que tú tienes para nosotros hoy. Dirige nuestras decisiones, provee nuestras necesidades, Señor, y protégenos en nuestro camino. Y que así sea, Señor, también para cada uno de aquellos que están con nosotros, que amamos y que nos aman. Acércanos a tu corazón.
Apártanos del mal camino, Señor. No permitas que el enemigo nos haga daño, pero tampoco nos dejes caer en medio de la prueba. Te pido tu bendición sobre cada uno de estos tus hijos que día a día, Señor, escuchan tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.